A todos nuestros amigos de YouTube que nos vienen escuchando por medio de este programa. Les extendemos un cordial saludo a cada uno de ustedes, deseando que la paz del Señor sea con cada uno de vosotros. Continuamos con nuestra serie al libro de los Romanos. Esta vez hemos arribado al capítulo 5 de esta hermosa epístola. Prácticamente estamos casi a la mitad de nuestro estudio, haciendo remembranza o recordando lo que ya hemos venido diciendo en nuestro análisis de esta epístola. Necesario volver a repetir que el verso 16 y 17 del capítulo 1 de Romanos es la clave para poder entender esta epístola. El 16 y el 17 decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esta es la propuesta del apóstol Pablo con respecto al tema de la salvación. Hemos enseñado que Pablo explica que la salvación es un don de Dios, nos viene como obsequio de parte de Dios, aparte de las obras. Dios es el que salva. El Evangelio es un evento de Dios. No me avergüenzo del Evangelio. De acuerdo a Romanos 1:1, este Evangelio es de Dios. Dios es el autor de este Evangelio. Y este es el método que Dios tiene de salvar. Es decir, Dios nos salva a través del Evangelio, no por medio de otro medio. Sí, el único medio que Dios tiene para salvar al pecador es a través del Evangelio. Y el Evangelio son las buenas nuevas de lo que Dios hizo por nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo proveyó la justicia para nuestra redención, para nuestra salvación. Y esta justicia, de acuerdo al capítulo 3, verso 23, 24, es gratuita. Dios nos las regala, nos las obsequia, nos las otorga en forma gratuita. ¿Sí? Esto es importante entonces remarcar. Ahora, habiendo arribado al capítulo 5, es preciso que nosotros podamos mencionar que en el capítulo 5 Pablo va a llegar ya a algunas conclusiones con respecto a los temas que ha ido explicándonos desde el comienzo de la epístola. El capítulo 5 contiene la conclusión del tema de la salvación. Además es una especie de resultado, ¿no?, de la obra de Jesucristo. ¿Sí? Es un resultado de la obra de Jesucristo. Son las bendiciones que recibe el creyente por haber aceptado el sacrificio de Jesucristo. ¿Sí? Esto es muy importante entonces que nosotros comprendamos, ¿sí?, qué bendiciones recibimos por haber aceptado la obra consumada de Jesús en la cruz del Calvario, por haber aceptado el Evangelio. ¿Sí? Aquí Pablo va a avanzar un poco más y nos va a dar de algunas bendiciones. Por cuestiones de tiempo, solo voy a mencionar dos textos bíblicos del capítulo 5 y de ahí nos iremos a otros textos de la Biblia para corroborar con el tema del capítulo 5. Vamos a dar lectura a estos dos versículos para ver de qué tratan. Romanos, el capítulo 5. Usted, si tiene una Biblia electrónica o una Biblia física a la mano, me puede acompañar con la lectura. Dice así, Romanos 5. Así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de Él tenemos también acceso por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios.
Por lo menos aquí hay tres cosas que el apóstol no ha mencionado anteriormente. Pero estas tres cosas son los resultados de haber aceptado la obra perfecta de Jesús, hecha una vez y para siempre en la cruz, a nuestro favor. Estas tres cosas son las siguientes. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos o estamos en paz con Dios. Estamos en paz con Dios. Y dice allí que esta paz es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto va a ser clave para entender la clase de paz que el apóstol Pablo está enseñando. Segunda cosa, dice que también por medio de Él, Él es Jesucristo, Él está con tilde, ¿no? Por lo tanto está tratando de una persona. Por medio de Él tenemos acceso por la fe a esta gracia. O sea, no solamente tenemos paz para con Dios, sino por medio de Él, es decir, de Jesús, tenemos acceso a las bendiciones de Dios, acceso a la gracia gratuita, acceso al cielo. Esto ya lo vamos a ver cotejando con otros textos bíblicos. Tercero, que es interesante, tercer aspecto, dice, y nos alegramos en la esperanza de la gloria. La tercera cosa que tenemos es esperanza, la esperanza de la gloria. ¿Sí? Entonces, ¿sí? ¿Me está entendiendo? Son tres cosas. Tenemos por medio de Cristo paz para con Dios. Por medio de Jesucristo tenemos acceso al cielo. Y por medio de Jesús tenemos la esperanza firme de gloria. Ahora sí vamos a explicar el texto bíblico que hemos leído. Ese así, o en otras versiones ahora, es una continuación de los textos anteriores, especialmente del capítulo 4, cuando hablaba de que Abraham fue justificado por la fe y sin obras, y también nos hablaba la comparación del rey David, que siendo pecador, Dios no tomó en cuenta su pecado y lo justificó, y allá hay toda una bienaventuranza. Entonces este capítulo 5 enlaza con el capítulo 4 y es una continuación, por lo tanto, así habiendo sido justificados por la fe. Es decir, ya estamos justificados por la fe, ya hemos sido declarados inocentes, ya hemos sido en el veredicto de Dios declarados sin culpa. Ahora nos va a decir las bendiciones que recibimos por haber sido justificados, las bendiciones que recibimos por la muerte de Jesucristo. Lo primero que hemos visto es por medio de Él tenemos paz para con Dios. Cuando uno examina esta palabrita en el griego, ya que insistimos que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, tenemos certeza que ningún escrito se escribió en hebreo, aunque hay comentarios por allí de que algunos escritos fueron en hebreo. No, ya el idioma griego era popular, era el idioma internacional, así es que esta parte o esta epístola fue escrita en el idioma griego. Y aquí, cuando menciona la palabra paz, está hablando en el tiempo perfecto. ¿Sí? Esto es importante remarcar también. La palabra paz en el griego está en el tiempo perfecto. ¿Qué es esto del tiempo perfecto? El tiempo perfecto es un evento que ocurrió en el pasado, en un punto de la historia. Aunque ocurrió en el pasado, en un punto de la historia, tiene trascendencias ahora y por la eternidad, o ahora y siempre. ¿Sí? Pero notemos que la paz que nosotros tenemos por medio de Cristo es un evento que ocurrió en el pasado, en un punto de la historia, pero que tiene consecuencias trascendentales para la vida nuestra y para nuestra vida futura. Por medio de Él tenemos paz para con Dios. Algunas cosas como aclaración para entender esto de la paz. No vaya a pensar que esta paz que Pablo está mencionando es la paz subjetiva. Hay dos clases de paz.
de paso, ¿no? La paz objetiva, la que sí está mencionando en el capítulo 5, ya hay una paz subjetiva. Generalmente la paz subjetiva es la paz que busca el hombre, ¿no? Hay muchos textos que nos hablan de cómo buscar paz, cómo ser libres de culpa, cómo ser libres de cargas, cómo vivir en sosiego, en descanso, en reposo. Y el hombre se ha inventado un montón de caminos para poder sentirse bien, sentirse relajado, descansado, libre de culpa y en paz. Algunos ejemplos. En la cultura asiática, por ejemplo, cuando tú tienes un problema, estás intranquilo, desesperado, no consigues descansar, eh, tienes un volcán de malos pensamientos, de situaciones embarazosas en tu mente, y estás a punto de explotar, quizás de quitarte la vida, ellos te recomiendan hacer la meditación trascendental. El objetivo de la meditación trascendental es encontrarte contigo mismo y llegar a tener a tener paz, a tener sosiego y descanso. ¿En qué consiste esto? Es una forma, es que cruzan los brazos, se cruzan las piernas, tú en un lugar donde no hay bulla, no hay ninguna situación que perturbe tu tranquilidad, comienzas a olvidarte de ti mismo, a olvidarte de tus problemas, a olvidarte de esa carga pesada y imaginariamente te transportas arriba, más allá de este planeta lúgubre, oscuro, y comienzas a pensar en cosas maravillosas, comienzas a pensar en cosas que quizás nunca las has vivido, pero que son hermosas. Te, te sales de este mundo y, y al final comienzas a experimentar una especie de paz, tranquilidad, relajado, dócil, y, y esta es la meditación trascendental. Lo hacen con el propósito de que el hombre se sienta bien y encuentre la paz. Sin embargo, cuando sale al mundo natural, ¿no? Y comienza a volver a hacer sus mismos deberes, las mismas cosas, entonces él se siente igual que antes. Es decir, eso le ayudó solo por un momento, pero no le trajo la paz que él necesita. No es una paz duradera, es momentánea. En Occidente, en cambio, existen otras maneras de buscar también la paz. A través quizás de alguna religión, de esas emocionales que hoy existen, ¿no? Tú, tú te vas a una de esas religiones emocionales y allí todo es alegría, allí todo es danza, hay algarabía, ¿no? Y todo el mundo está alabando. Tú te metes en ese mundo y comienzas también a experimentar cierto tipo de paz. Hace algunos años nosotros teníamos un ministerio profético, ¿no? Que se dedicaba a dar estudios del libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Yo era muy joven, tenía 15 años, pero teníamos este ministerio profético que tenía mucha gente que estaba con nosotros estudiando la Biblia. Entre ellos había un hermano que era muy estudioso. Él tendría en ese tiempo unos 65 años y él cada sábado venía al ministerio con sus apuntes y era un fiel adventista, ¿no? Él venía y aprovechaba, ¿no? Esto de las profecías. En ese tiempo estaba de moda esto de huir de las ciudades, la ley dominical, así que eso era la fiebre y estábamos nosotros estudiando estos temas con esta gente. En cierta oportunidad yo escuché por medio de la radio de que una este, eh, cantante cristiana de Chile, ¿no? Ella era cieguita, eso es lo que me llamó la atención. Iba a dar
una cantata en un local grande de la ciudad de Lima. Así que yo decidí ir a ese lugar para ver, ¿no? Qué cantaba y qué cosas de bueno había en esta cantante. Cuando voy entrando a ese local, que era un día domingo, eh, yo vi al hermano Jesús que estaba danzando ahí alegre y aplaudía y saltaba, ¿no? Un grito de júbilo y el hombre estaba ahí emocionado. Así que me sorprendió verlo y yo le pregunté, ¿no? ¿Y cómo así, no? Estaba en este lugar y él me explicó que siempre venía los días domingos, asistía a la iglesia evangélica, porque ahí él se sentía libre, él se sentía tranquilo, relajado, y que la iglesia adventista estaba bien, pero que allí solamente le enseñaban la teoría, sí, pero eso no calmaba su alma, según las palabras de este hermano. Cualquiera que sea la razón, existe hoy día la manera de buscar la paz a través de esos medios emocionalistas donde tú vas, tú gritas un grito de júbilo, tú te sientes bien en ese momento, hasta puedes hablar en lengua y eso te da más satisfacción todavía, ¿no? Te sientes un poco mejor que los demás porque tú ya hablas en lengua. Entonces, esa es la paz que el hombre busca, ¿sí? Pero cuando tú vas a tu vida normal, a tu hogar, a tu trabajo, vuelves a ser la misma persona y te haces adicto a querer volver a ese lugar donde te sientes bien, donde te sientes tranquilo y relajado. Para ti ese es como un paraíso, ¿sí? Y anhelas volver a estar allí, ¿sí? Y ya te volviste dependiente. Y es que no piensas que Dios puede estar en todo lugar, aún en tu casa, aún en el auto donde vayas. Pero a veces cuando hay ciertos centros de acopio, ¿no? Que fomentan este tipo de paz, entonces la gente vuelve y está en un círculo vicioso. Pero la paz que habla el libro de Romanos es diferente. No es esa paz la que el hombre busca. Por ejemplo, las personas seculares buscan la paz de otra manera. Cuando tienen problemas, cuando están pasando por situaciones embarazosas y muy difíciles, existe gente que va y toma un trago de alcohol, de cerveza, con la finalidad de escapar de esas tensiones que tienen y comienzan ellos a beber y dicen que allí encuentran un momento de tranquilidad. Quizás otros en la droga, quizás otros gastando, se vuelven viciosos de gastar y gastar, comprándose cosas lujosas y de esa manera piensan encontrar la paz, encontrar la tranquilidad. Yo no sé para quién estoy hablando, quizás tú eres una de esas personas que está buscando la paz y se da cuenta que es algo del momento, que te produce alguna tranquilidad, pero luego que sales de ese mundo, cuando tú te encuentras solo, te das cuenta que tú eres la persona más perdida, te das cuenta que tu vida no tiene sentido, ¿sí? Déjame decirte, es porque tú estás buscando la paz. Es la paz que el hombre busca y esa paz es momentánea, esa paz no es duradera, esa paz no trae la paz verdadera del corazón. Ahora volvamos a nuestra estudio, a nuestra epístola. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Yo les había dicho que esta paz en el griego está en el tiempo perfecto, es decir, que es una paz histórica, es objetiva, no subjetiva. Objetiva porque ocurrió fuera de la experiencia tuya y mía. Ocurrió fuera de la experiencia del hombre. Es histórica porque ya hace mucho tiempo que esta paz ocurrió. Sí, esto es importante entonces que nosotros podamos remarcar. La paz de Dios es una paz que no ocurrió en tu experiencia. No es algo tampoco que tú la buscas. La paz que tenemos con Dios se nos dio hace más de 2000 años atrás.
Cuando Jesús pendía de la cruz, cuando Jesús expiraba, cuando Jesús derramaba su sangre en la cruz, gracias a esa sangre nosotros tenemos paz para con Dios. Entonces, la paz es algo que ya ocurrió y es una paz con Dios. Un momentito vamos a Isaías para explicar un poco más detallado lo que nosotros queremos explicar, ¿no? Isaías 53 tiene alguna luz referente a nuestro estudio, así que vamos un ratito a Isaías 53. 53, el verso 5. Observe lo que dice. Pero él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trae paz lo cargó él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice allí que el castigo que nos trae paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo es posible que debido a un castigo, debido a un sacrificio, debido a la muerte del Mesías, eso nos traiga paz? ¿Cómo es posible eso, no? Que debido a una muerte nosotros podamos tener paz, o como consecuencia nos venga la paz debido a la muerte de Jesús. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se explica eso? Sencillamente te explico de la siguiente manera. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Y en Romanos 1:18 hemos leído anteriormente ya que la ira de Dios se revela contra todo pecado e injusticia de los hombres. Es decir, la ira de Dios. Dios es un Dios que está airado y que no tendrá por inocente al culpable. Y en esa naturaleza de Dios, su ira demanda la muerte nuestra. Su ira demanda la condenación. Su ira demanda la ejecución, y es la muerte eterna. Y todos somos merecedores de la muerte eterna. Nosotros no podemos engañar a Dios con nuestras pálidas buenas obras. Nosotros no podemos, así hagamos un montón de sacrificios y un montón de buena obra, no vamos a poder escapar de la ira de Dios. Somos merecedores del castigo. La ira de Dios se revela contra todo el pecado e injusticia de los hombres. La paga del pecado es la muerte. En ese sentido nosotros estamos metidos en serio problema. En ese sentido nosotros cargamos con una tonelada de pecado que nos debe llevar inevitablemente a la muerte. Sin embargo, Romanos 5:1 dice que Dios proveyó a su Hijo. La muerte de Jesucristo nos libra de la condenación. La muerte de Jesucristo nos libra del castigo. La muerte de Jesucristo trae paz para con Dios. Por esa razón Pablo también escribió en el libro de Corintios, capítulo 5, segunda de Corintios 5, esta declaración que es hermosa para el entendimiento del Evangelio. Romanos 5 dice así, 5, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cese a la guerra por medio de Jesucristo, y esto es de Dios, porque todo esto proviene de Dios. Dice que Dios se reconcilió consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo.
La reconciliación es un hecho pasado, es un hecho histórico. La reconciliación es algo que hizo Dios y Jesucristo. No Dios y el adorador, porque así es como el cristianismo falso enseña que la reconciliación la hace Dios y el adorador. No, la reconciliación es algo que hizo Dios y su Hijo. Jesucristo fue a la cruz, Él pagó la fianza por nuestros pecados, Él murió en nuestro lugar y de esta manera estamos reconciliados con Dios. De esta manera tenemos paz para con Dios. La guerra ha terminado, el conflicto ha terminado. ¿No decía Daniel 9:24 que Él iba a poner fin al pecado, a traer la justicia perdurable? Es Jesucristo que puso fin al pecado. La barrera que nos separaba con Dios fue rota completamente en la cruz del Calvario. Puso fin al pecado. Ahora nosotros estamos en paz para con Dios. Es decir, Dios no tiene nada contra ti. A veces no pensamos que Dios tiene algo contra nosotros y que por algún pecado que hicimos por allí, Él nos está persiguiendo para mandarnos un poco de plagas, para asustarnos. No, Él no tiene nada contra nosotros. Él se reconcilió con la humanidad entera en la cruz del Calvario. Sí que son buenas noticias, ¿verdad? La reconciliación, apreciado amigo, es un evento histórico que fue hecho entre Dios y Jesucristo, y por medio de Jesucristo nosotros estamos en paz para con Dios. La guerra ha terminado. Dios no tiene nada contra el hombre. Dios más bien espera que el hombre pueda recibir esta justificación, aceptar esta justificación. Para algunos les resulta duro decir tan fácil es la salvación. Sí, así es tan fácil y por eso mucha gente se va a perder porque no cree que sea la salvación tan fácil. Es fácil la salvación. Los religiosos nos han metido un montón de cosas que tenemos que hacer con el fin de buscar la justificación, con el fin de buscar el perdón e ir al cielo. Cuando la Biblia nos dice que por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios. Vamos al otro texto, a la otra mención, ¿no? Decía Romanos 5:2 ahora, por medio de Él tenemos también acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. La segunda cosa que menciona Pablo es que por medio de Cristo no solo tenemos paz para con Dios, no solo hemos sido reconciliados, sino que también tenemos acceso. La pregunta es, ¿acceso a dónde? Vamos a las Escrituras, nuevamente, al libro de Efesios, el capítulo 2. Fíjese lo que dice Efesios 2. Porque por medio de Él, unos y otros tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. ¡Oh, qué maravilla! La muerte de Jesucristo también me da acceso a la misma presencia del Padre. Por medio de Él, no por medio de mis obras, no a la iglesia a la cual pertenezco, no, sino por medio de Cristo, nosotros tenemos acceso al Padre. ¡Qué hermoso! Por medio de Él, unos y otros tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Usted sabe que las relaciones con Dios se habían roto cuando Adán y Eva decidieron pecar en el Edén. La relación se rompió. Isaías 59, 1 y 2 dice que el pecado ha hecho separación, ha hecho división entre Dios y nosotros. El pecado fue una barrera terrible que rompió nuestras relaciones con Dios. Sin embargo, la muerte de Jesucristo nos acerca a la misma presencia de Dios. ¿Saben? En el sistema judaico había un templo y en ese templo habían algunas separaciones, divisiones. Sí, yo te voy a explicar los aspectos solo generales de este templo. Estaba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo.
Las personas que tenían derecho de entrar al santuario, especialmente al lugar santo y al lugar santísimo, eran dos: el sacerdote que entraba mañana y tarde al lugar santo y el sumo sacerdote que entraba una vez al año. Después nadie más tenía acceso al santuario. Ellos entraban a través de su representante. Ellos no tenían acceso. Había separaciones. Inclusive la forma como fue diseñado el templo después de Salomón fue de la siguiente manera. Había un departamento, un cuarto para los hombres, había otro departamento para los gentiles, otro patio, y había un patio para las mujeres. Es decir, lo que estaba más cerca al templo eran los hombres, más atrás los gentiles y más atrás las mujeres. Había un montón de divisiones para poder estar cerca de ese santuario. Sin embargo, para Saulo ya se rompieron las barreras. Para Saulo ya se rompieron las divisiones. La muerte de Jesucristo ya no necesita esas divisiones, esos departamentos. La muerte de Jesucristo nos da entrada libre a la misma presencia de Dios. Si usted no más recuerda, la presencia de Dios se manifestaba o se revelaba en el santuario, en el lugar santísimo, mediante la Shekinah. Pero a partir de la muerte de Jesucristo, esas barreras fueron rotas para siempre. Y ahora el creyente tiene entrada libre a la misma presencia de Dios, al lugar santísimo. Y eso es lo que dice también el libro de Hebreos. Fíjese, Hebreos capítulo 10, nosotros vamos a encontrar esto en el capítulo 10, lo siguiente. 19. Así que, hermanos, siendo que por la sangre de Jesús tenemos plena seguridad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, estos de su carne. Sí, entonces nosotros ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, estos de su carne. Es decir, esos velos representaban a la carne de Jesucristo, a su vida. Así que ya no hay divisiones. El creyente puede entrar por la fe directamente al lugar santísimo, a donde era imposible ingresar. Otro texto que menciona esta verdad es Hebreos 6. Fíjese, Hebreos 6, 19. Esa esperanza es una segura y firme ancla de nuestra vida que penetra más allá del velo. ¿Se da cuenta? A través de Jesucristo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El texto dice que Jesús, cuando ascendió a los cielos, fue directamente más allá del velo, al lugar santísimo, porque Él es perfecto y Él no necesita esos departamentos. Él fue directamente a la presencia de Dios, está a la diestra de Dios, y nosotros estamos en Él. Así que, hermanos, tenemos acceso libre al cielo. La tercera cosa que quiero mencionar, y este es el último punto que vamos a tocar, es acerca de la esperanza. Dice, por medio de Él también tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sabes? La esperanza aquí no es la esperanza humana. La esperanza humana es generalmente una esperanza que es lo último que se pierde, ¿no? Dicen, la esperanza es lo último que se pierde. Esa es una esperanza dubitativa, no es una esperanza segura o firme. Es una esperanza que quizás pueda ocurrir, quizás pueda cambiar mi situación. Pero la esperanza en el aspecto bíblico, querido oyente, es una esperanza segura, es una esperanza firme. Y esto menciona el libro de Hebreos, el capítulo 6, el tipo de esperanza que menciona la Biblia, 6, 19. Esa esperanza es segura y firme, ancla de nuestra vida que penetra más allá del cielo. La esperanza que menciona entonces el autor de Romanos
es una esperanza firme, es una esperanza segura. Oh, esto le duele a algunos. Hablar de la certeza de la salvación, de la seguridad de la salvación. Si tú eres creyente, tú tienes paz con Dios, tú tienes acceso al cielo y también tienes una esperanza segura, una esperanza firme de que sí vas a irte al cielo. Segura y firme. Así que si tú tienes dudas con respecto a la salvación, tú balbuceas, desconfías de que vas a ir al cielo, algo está pasando en tu doctrina, algo está pasando en tu forma de ver la Biblia. La Biblia transmite al creyente la seguridad y la certeza de la salvación. Hay una esperanza firme y segura por Jesucristo. A modo de conclusión, entonces, por medio de Jesucristo tenemos tres cosas. Paz con Dios, es decir, hemos sido reconciliados con el Señor. Segundo, tenemos acceso a las mansiones celestiales. Somos miembros de la familia de Dios. Tercero, aunque vivimos en esta tierra, debemos tener esa esperanza firme y segura que nos encontraremos con el Señor en su segunda venida. Ha sido un gusto compartir contigo la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima oportunidad. Amén.